mis hermanos pueden tomar asiento. Como se dieron cuenta, hoy vamos a hacer una pausa en nuestra serie. Dejamos el bus de Efesios aparcado y hemos decidido entrar en el Antiguo Testamento. Vamos a entrar en meditación, en recordación. Es la intención de esta serie de mensajes a lo largo de todo el mes de diciembre. Porque como dice por ahí, llegó diciembre. ¿Y cuál es el propósito en hacer esta pausa, mis amados hermanos? No lo considero un capricho, sino que es mi intención animar a la iglesia y recordar cosas a la iglesia. ¿Por qué? La razón número uno es porque es fácil caer en la vorágine de fin de año. Ayer nada más mi esposa y yo nos encontrábamos haciendo algunas diligencias y ya estamos viendo el movimiento, los tranques que se dan o que son característicos de estas fechas. Y sin duda alguna, hermanos, para los creyentes es fácil caer en la vorágine en la que entraremos y olvidaremos otras cosas. La segunda razón por la que quisiera hacer esto, mis amados hermanos, es porque también es fácil caer en el desánimo al ver la vorágine de consumo y que en la casa no hay para hacer lo mismo. Y muchas personas, inclusive creyentes, en esta temporada que debe ser de regocijo, de alegría, se vuelve tiempo de depresión, inclusive para algunos. Y es mi intención recordarle a la iglesia, para la redundancia, hay que recordar de qué se trata todo esto. Uno de mis, gracias mi hermana, uno de mis cantantes favoritos de música cristiana, su nombre es Fred Hammond. Él estaba en esa moda de los 90 de sacar un CD de Navidad y sacó uno viejísimo, pero hasta el sol de hoy lo escucho. Es una canción que me gusta en particular, que se llama Just Remember, solamente recuerdo. Y creo que esta es una temporada para eso. La tercera razón, mis amados hermanos, es que es fácil olvidar lo que es más importante. Por eso hemos decidido hacer lo que estamos acostumbrando hace un par de años acá, una serie de Adviento. Porque todo este asunto, mis amados hermanos, es un asunto de promesas. Y he titulado el mensaje de esta mañana, con el favor del Señor, un motivo de esperanza. Quisiera iniciar leyéndoles las palabras del famoso teólogo Karl Barth. Promesas cumplidas y por cumplir se relacionan una con las otras, como lo hace el ocaso y el amanecer. Ambas son promesas y de hecho la misma promesa. Es aquí donde precisamente a la luz de la venida de Cristo que la fe se ha convertido en una fe de Adviento, la expectación de futura revelación. Pero la fe sabe por quién y por qué espera, y es fe cumplida porque se aferra a una promesa que ha sido cumplida.
Y creemos, mis amados hermanos, que esto es muy cierto. La promesa para Israel y la promesa para la iglesia es la misma. Un Mesías, Cristo Jesús, quien vino y vendrá otra vez. Y es aquí donde encontramos, mis amados hermanos, el propósito de la temporada. Hemos de meditar, hemos de recordar, hemos de gozarnos en las promesas que han sido cumplidas en Cristo y las promesas que están por venir en Cristo. De la misma manera que lo hicieron los creyentes del Antiguo Testamento, cuando se encontraban en el exilio, algunos años después de lo que leemos en Isaías. Ellos estaban confiando en la esperanza del Mesías por venir. Recordaban las obras previas del Señor en favor de su pueblo, la liberación de Egipto, por poner un ejemplo. Todos podrán recordar el evento del señor Simón, que vivió toda su vida en expectativa hasta que el Señor le permitió ver la promesa realizada y sostenerla en sus brazos. De la misma manera que los creyentes del Antiguo Testamento, nosotros los creyentes de los postreros días, exiliados en el mundo, porque el mundo no es nuestro hogar, recordamos en celebración su primer advenimiento y de la misma manera anticipamos con expectativa, con gozo, su segunda venida y la consumación del reino. En algunos himnarios hay un himno que se llama "Oh ven, bendito Emmanuel". Y quisiera leerles, hermanos, si me lo permiten, 3 estrofas solamente. Escuchen con atención, porque se ve el patrón que estoy mencionando aquí. Oh ven, oh bendito Emmanuel, de la maldad rescata a Israel, que llora triste en desolación y espera ansioso su liberación. Segunda estrofa. Oh ven, glorioso Rey de Sión, y ten tu trono en cada corazón. Disipa toda la oscuridad y enséñanos tu santa voluntad. Última estrofa. Oh ven, Mesías victorioso, ven de nuevo a este mundo a reinar. Destruye para siempre el mal y reina aquí en gloria celestial. Ese es el tema de esta temporada. Esa es la motivación de esta temporada. Esta es la alegría de esta temporada. Lastimosamente, hay un debate eterno entre creyentes, aún en estos días, debatiendo si se debe celebrar la Navidad o no. Y yo sostengo, hermano, usted actúe conforme a su conciencia. Sin embargo, a lo que respondemos siempre es que el nacimiento de nuestro Señor siempre fue celebrado. Fue un evento significativo, fue un evento que no debía obviarse. Acompáñenme a Lucas capítulo 2, versículo 8. Algunos no sabemos estos pasajes de memoria. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban, ¿qué cosa? La vigilia de la noche sobre su rebaño. Y una paz, silencio de la noche. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero quiero que pongan su atención en el versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis. ¿Por qué? Porque he aquí os doy nuevas de gran
gozo. No eran malas noticias, eran buenas noticias. De hecho, la palabra que podemos usar aquí es: vengo a traerles un evangelio que será para quién, para todo el pueblo. Adelante el versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud, no 2 ni 3, multitud de huestes celestiales que hacían que todos, hermanos, estaban en gozo alabando al Señor y decían lo mismo que deberíamos decir nosotros, ¿cierto? Gloria a Dios en las alturas. Amén. De modo que es un momento de gozo y es un momento de alegría. Eso es indiscutible. Hubo celebración. La pregunta no es si hay que estar alegre o no. La pregunta realmente es si celebro. ¿Cómo celebro? Si Cristo es el motivo de la alegría o si otra cosa lo es, y ya eso es otro 500 pesos. Pero cuando el Hijo de Dios celebra por lo que le estoy diciendo, mis amados hermanos, porque Dios envió a su Hijo, ¿cierto? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, tenga vida eterna. Y si eso no es pasar en mi hermano, yo no sé qué es. Pero no solamente eso, mis amados hermanos. No solamente somos recordados que Él vino al mundo a morir por nuestros pecados y a comprar nuestra libertad, sino que Él prometió que regresaría una vez más por usted y por mí a la consumación de todas las cosas. Hechos 1:11. ¿Recuerdan? Los discípulos vieron al Señor ascender y estaban mirando hacia el cielo. Se fue el Señor. Pero recuerden lo que sucede, versículo 11. Llegan unos ángeles también y le dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. En este marco, hermanos y hermanas, en el que nos encontramos ustedes y yo hoy. Y si me permiten decirles, el libro de Isaías está hablando precisamente de esa esperanza. El libro de Isaías es un libro fascinante, mis amados hermanos, porque en este libro hay diversos oráculos y Dios está lidiando con su pueblo. Pero en esa manera especial en la que Dios lidia con su pueblo, hay una interesante tensión, hay un interesante contraste. Por un lado vemos juicio que muchas veces parece definitivo, y por el otro lado siempre hay una luz de esperanza, una certeza de que ese no es el fin, de que hay un factor diferenciador. Entonces usted podrá ver en el mismo capítulo, de repente, una descripción fatalística de juicio terrible, pero versos después verá la esperanza brillando con luz propia. Usted recuerda, o si ha leído alguna vez el libro de Isaías, el capítulo 1, habla precisamente del juicio de Dios contra su pueblo. Dios está haciendo un caso y llama a la creación como testigo de la denuncia en contra de su pueblo. La denuncia es precisamente el no reconocer el señorío de Dios y apartarse en búsqueda de otros dioses. La razón de eso se encontraban ante la amenaza asiria y el juicio que iba a caer sobre ellos. Pero quiero que
vean tres cosas en estos 5 cortos versículos para iniciar esta temporada de reflexión, digamos así. Lo primero que quiero que meditemos es el tiempo en el que estamos. ¿Okay? Porque la profecía de Isaías habla de los días postreros, ¿cierto? Luego quiero que observamos a Dios obrando en los postreros tiempos. El tercer punto que quiero que vean es a Dios, el resultado, mejor dicho, de Dios obrando en los postreros tiempos, y finalmente el llamado que hace Dios a su pueblo. Es mi intención que lo podamos ver. Vemos que sin más preámbulo, hermanos, vayamos a la primera porción, en los días postreros. Note cómo inicia el versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Ya les he mencionado, hermanos, acerca de terminología profética. La literatura profética podía ser, el oráculo podía ser hablado o podía ser en visión. Y aquí se nos describe algo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, el pueblo del sur. Pero quiero que se enfoquen específicamente en Jerusalén. Y dice el versículo 2: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Mis amados hermanos, aquí inicia un nuevo oráculo. Y pudiéramos decir, si tiene tiempo en casa, usted puede leer desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4, si no me equivoco. Es el mismo tema, es el mismo oráculo. Pero quiero llamar su atención a la temporada. El profeta dice en lo postrero de los tiempos. ¿Cuándo es eso? Algunas personas consideran que eso es en algún momento en el milenio terrenal aquí en la tierra. Las palabras del profeta Isaías. Pero permítanme presentar una alternativa. Los postreros de los tiempos. Esta no es la primera vez que esta frase ocurre en las Escrituras. Y es un periodo indefinido de tiempo. No pudiéramos decir siquiera ni lejano ni cercano. Hay algo que ya les he mencionado a la iglesia en varias ocasiones. Define un periodo de tensión entre el ahora y el aún no. Probablemente, mis amados hermanos, ni siquiera Isaías tenía idea en su momento de cuándo sería este tiempo. Es más, voy a pedir que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 1. Y lea conmigo desde el verso 10. Los profetas que profetizaron, ¿de qué cosa, hermano? De la gracia destinada a ustedes. ¿Lo ven ahí? Primera de Pedro 1:10. Inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa, hermanos? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12. A estos se les reveló que no para quienes,
Para sí mismo, ¿lo ven ahí? Sino para nosotros. Usted y yo administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar inclusive los ángeles. ¿Qué quiero decir con todo esto, mis amados hermanos? Los postreros días invocan una idea, una nueva era, en donde Dios intervendría de manera drástica, de manera radical en la historia, cambiando todo el panorama, actuando de tal manera que produciría el resultado que Dios quiere. ¿Saben qué periodo de tiempo consideramos que es los postreros tiempos, mis amados hermanos? El periodo entre los dos tiempos: encarnación, pasión, muerte, resurrección, ascensión y la consumación de todas las cosas en su retorno. Estos son los postreros días, desde la llegada del Señor a través de Pentecostés, la época en la que estamos, hasta la consumación de los tiempos. Pudiéramos llamarlo así, mis amados hermanos, el tiempo o la era del Mesías. No mirando en el futuro, hermano, tengo que decirlo así. Hechos capítulo 2, versículo 17. Este pasaje probablemente se lo sepa, porque el apóstol Pedro, quien predicó en este día, ¿cierto? ¿Recuerdan que sucedió en Hechos 2? Pentecostés. Y el encargado de la predicación ese día fue otro, nada más y nada menos que el apóstol Pedro, que en el texto que les estoy mencionando cita el Antiguo Testamento y cita al profeta Joel. Y dice, versículo 17, y en los postreros días, ¿lo vieron ahí? Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, hermano, mi énfasis hoy no es hablar acerca de las visiones y los sueños. Mi énfasis es mostrarle que el apóstol Pedro, en la autoridad del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, cita al profeta Joel en el Antiguo Testamento, hablando en los mismos términos que habló Isaías acerca de los postreros días. Pero recuerden lo que le dice Pedro a los hermanos reunidos. Les dice, hoy ustedes están viendo eso que dijo Joel. ¿Cuándo? Los días. El Pentecostés, mis amados hermanos. Otro texto, Hebreos capítulo 1, versículo 2. Lean conmigo ahí, mi amado hermano. Dice el autor de Hebreos, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por quién, hermanos? Por el Hijo. Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué es lo que quiero decirle, mis amados hermanos? La referencia que hace el Señor por medio de sus autores inspirados es mostrarnos que nos encontramos en los días de los cuales habló Isaías. Estamos en el momento donde muchas de las promesas se han cumplido y hay una realidad gloriosa, pero hay promesas por cumplir. Note qué se dice de esos tiempos, mis amados hermanos. El monte Sión será establecida como cabeza. ¿Lo vieron ahí? Volviendo a nuestro texto, ¿cierto?
será confirmado, será establecido el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Ahora, mis amados hermanos, esto no es un pasaje haciendo referencia al punto geográfico del monte Sión. ¿Por qué lo digo? Bueno, la realidad es que el monte Sión no es el monte más alto en Palestina. Hay otros montes que son más elevados. De modo que no hay manera en que físicamente se pueda ver el monte Sión sobre todo los demás montes. También quisiera decirle, hermanos, ustedes el Salmo 68, el Salmo 68 se hace referencia a que no necesariamente siendo el monte más alto, más o menos parafraseando, algunos tendrán envidia del monte de Sión. De modo que no está diciendo el profeta con respecto al monte de Sión, lo cual es importante para nosotros hoy, mis amados hermanos. Aquí, un monte o los montes en tiempo bíblico tenían dos referencias. Podían ser referencia de poder, potencia, podían ser referencia de estabilidad, durabilidad inclusive, pero también representaban las moradas de los dioses. Y lo que se nos está diciendo aquí es que en este periodo la morada del Señor, el reino de Dios sería exaltado sobre los demás reinos. Sería glorificado por sobre todas las cosas en este periodo, en los postreros días. Y mis amados hermanos, quiero recordarles que ustedes han sido hechos partícipes en el monte o en la casa de Dios. Acompáñenme, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12. Quiero que vean el contraste aquí. Hebreos capítulo 12, versos desde el 18. Y por favor, pongan atención al contraste aquí. El apóstol está hablando, el autor de Hebreos está hablando a la iglesia y le está recordando su posición, contrastándola con figuras o accidentes geográficos terrenales. ¿Okay? Dice el versículo 18: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Probablemente todavía no identifique de qué monte estén hablando, pero si ve el versículo 19 podrá verlo. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Y ahí tenemos que saber de qué monte estamos hablando, ¿cierto? Se me está hablando del monte Sinaí. ¿Okay? Versículo 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Note, si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasara con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Haga el contraste ahí. Pero entonces, quiero que sepan, hermanos, el monte Sinaí representa aquí el viejo pacto. ¿Okay? Pero mire lo que dice el Señor, versículo 22. Sino que os habéis acercado ¿a qué monte? Dios. Al monte de Sión, allá en Palestina. Dice aquí, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Lo ven ahí? ¿Ven el contraste? Versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos, ¿dónde? En los cielos. A Dios, el juez de todos,
a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la ley. El punto aquí, hermanos, es que podamos entender a qué se refiere esta promesa de Jerusalén. Ciertamente había una implicación en tiempo real, pero Isaías estaba hablando más allá del tiempo real, sino que estaba hablando inclusive para nosotros hoy. Mis amados hermanos, usted y yo somos partícipes de la ciudad de Dios por el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y note, las naciones correrán a Él. ¿Saben, hermanos, cuál era la vocación del pueblo de Israel? ¿Cuál era el llamado del pueblo de Israel desde que el Señor llamó a Abraham de Ur de los Caldeos? Recuerden, ellos debían ser bendición. ¿Recuerdan? La promesa de Abraham es que y serán bendición a todas las familias de la tierra. Ellos debían ser los embajadores de Dios, pero su incredulidad, en su incredulidad, mejor dicho, se apartaron de su vocación. Pero hermanos, los planes de Dios son irrevocables. Y Él tenía el interés, Él tenía la decisión de salvar un pueblo para sí. Así que en la consumación de los tiempos, en los postreros días, el Verbo se hizo carne. ¿Para qué? El Señor iba a salvar. El Señor iba a salvar a nuestros tiempos. Note, mi amado hermano, acompáñame a Isaías 45, verso 14. Dice la palabra del Señor. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura. Estos son todos pueblos paganos alrededor del pueblo de Dios. ¿Qué harán? Se pasarán a ti y serán tuyos e irán en pos de ti. Pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo. Note lo que están diciendo, hermanos. Ciertamente en ti está ¿quién? Dios, y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que hace ¿qué cosa? Que salva. Versículo 16. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto, mis amados hermanos? Note el versículo 17. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Pero ven que hay una atracción de los pueblos alrededor. ¿Hacia dónde, hermanos? Hacia el Dios verdadero. Miren el versículo 20 de Isaías 45. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Versículo 21. Proclamar y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Versículo 22. Mirad a mí y sed salvo. ¿Quiénes? Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo
mismo hice juramento, por él mismo juró, de mi boca salió la palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, versículo 24, ciertamente Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En los postreros tiempos, el monte de Dios será exaltado y correrán a él todas las naciones. ¿Quiénes corrieron a él, mis amados hermanos? Usted y yo. Donde sea que estuvimos tirados en la tierra, vimos el monte de Dios exaltado y a él corrimos. Miren lo que dice el versículo 3 de nuestro texto. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos ¿a dónde? Al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿Lo ven ahí? ¿A dónde hay que subir? A la casa del Dios de Jacob. Y mi pregunta para el Templo Bautista de Colombia, todo el que estaba bajo el sonido de Dios, ¿ya usted subió al monte? Ha subido usted al monte. Ha escuchado la voz que dice, venga y suba al monte de Jacob. O está viviendo en el monte de la lujuria, o está viviendo en el monte del egoísmo, o está viviendo en el monte del orgullo. ¿En qué monte mora usted? Porque donde está su tesoro, ahí está su corazón. Y donde mora su Dios, ahí estará usted. Pero Isaías 2:3 nos promete el Señor que vendrán muchos pueblos y dirán, vamos y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿Y qué pasa allí? Dice el versículo, y nos enseñará sus caminos, y no solamente nos enseñará, sino que sucederá, hermano, caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén sale la palabra de Dios. El punto es de que de Dios procede su palabra, el pueblo conocerá su palabra. Y mis amados hermanos, quiero que sepan que lo que Israel como nación debía ser para el mundo y abdicó en Cristo Jesús, la iglesia encuentra esa consumación. Y es la iglesia de Cristo la que dice, la que llama, venid, subamos al monte de Jehová. ¿Cuál es el resultado de subir al monte de Jehová, mis amados hermanos? Tercer punto. Lo vemos en el versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adentrarán más para la guerra. ¿Sabes qué significa eso, mis amados hermanos? En los postreros tiempos, permítame añadir, en la consumación de las cosas, habrá verdadera paz. No, pero hermano, como es curioso, vemos el mundo y la sociedad pidiendo al grito paz, paz, a los jugadores del mundial, como le dije, haciendo todas sus protestas en los partidos de los diferentes encuentros. Aquí en Colón, que nos gusta marchar por todo, marchamos por la paz como 3 veces al año. Algunas de nuestras iglesias marchan y se reúnen en las esquinas de las calles y oramos. Y mis amados hermanos, no lo estoy haciendo como crítica, solamente lo estoy diciendo para que podamos comprender realmente
lo que sucede aquí. Noten el llamado, venid al monte de Jehová, ¿cierto? Para que caminemos, nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. El punto aquí, mis amados hermanos, la verdadera paz viene cuando el monte de Sión es exaltado, cuando se reconoce a Dios como Señor de todas las cosas. Y eso solamente se cumplirá en su totalidad, mis amados hermanos, cuando el Señor haga nuevas todas las cosas, cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Por eso, mis amados hermanos, es que la guerra y la banda y las armas no van a cesar porque marchemos. Van a cesar en la medida que proclamemos que Jesús es el Señor. Los corazones se convierten cuando ven la luz de Cristo. Cuando escuchan el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Porque yo lo digo, no, porque el Señor lo dice. A él le pareció que por la locura de la predicación salvar a los pecadores. ¿Pudo haber usado otro método? Pero a él le plació por la locura de la predicación, por la predicación de la locura. Y a Chile le toca esa labor, mis amados hermanos. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, nos enseñen sus caminos, ¿cierto? Y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De nuevo, hermanos, si nuestra expectativa, nuestra recordación es la consumación de todas las cosas, debemos de recordar inclusive lo que debemos estar haciendo mientras esperamos que nuestro Señor retorne. Queremos cambiar nuestra comunidad. Oremos, no estoy diciendo que no, pero prediquemos el Evangelio. Oremos, pero hablemos de nosotros de Cristo. Llámenos al monte de Jehová, porque ahora mismo el monte de Jehová es exaltado sobre todos los demás montes. Y a usted y a mí nos compete decir en voz de cuello: Jesús es el Señor. Por eso dice el versículo 4: los medios para la guerra van a ir cesando, ¿cierto? Volverán sobre espadas. Las prácticas bélicas de guerra no alzarán más la espada, dice ahí. Miren, no solamente termina ahí, la mentalidad bélica, la mentalidad de guerra, de bronca, desaparecerá, porque dice ahí, ya no se arriesgarán más para la guerra. Ahí se hacen alusiones, si se dan cuenta, a instrumentos agrícolas, ¿cierto? Ya no se está hablando de armas, sino que se está hablando de instrumentos de producción agrícola. Y probablemente algunos piensan, creo que yo me encuentro dentro de ese grupo, de que es una referencia al huerto del Edén, a la restauración de todas las cosas. Hay victoria en Cristo. No solamente hay paz, sino que la serpiente ha sido derrotada, el Mesías aplastó su cabeza y las personas tienen paz para con Dios. Eso no fue el mensaje de los ángeles, ¿cierto? Gloria a Dios en la altura y en la tierra, paz. La paz que importa, hermano. Paz para con Dios. De la paz para con Dios se deriva de la paz que todos queremos. Entonces es bueno querer paz para todo el mundo. En esta fecha todo el mundo paz, paz. Si vimos los programas de televisión,
paz para todos. Ya en enero no tanta paz. Pero el punto es que nosotros somos mensajeros de paz. Lo vimos en la bienaventuranza, ¿cierto? Bienaventurados los. Ese es nuestro trabajo, hermano, no solamente entre uno y otro, pero reconciliamos al hombre con Dios a través de Cristo. A nosotros se nos ha dado, siempre me acuerdo de mi padre, el ministerio de la reconciliación. Piénselo por un momento, mi amado hermano, el Señor le ha hecho partícipe de su obra de reconciliar al mundo con Él. La verdadera paz resulta del reconocimiento de que Cristo es Señor. En los postreros días, lo más importante, mis amados hermanos, he escuchado a algunos predicadores decir, estoy totalmente de acuerdo. Muchos de nosotros decimos, cuando yo llegue al cielo, voy a ir a bañarme en el mar de cristal y caminar en la calle de oro. Recuerdo que hemos estudiado Apocalipsis, hermano. Pero el punto que voy al siguiente. ¿Qué creen ustedes que es lo más importante del cielo? ¿Qué creen ustedes que es lo más importante de la bendición o la consumación final? No será el mar de cristal y no será la calle de oro, permítanme decirlo, hermano. Vamos a ver al Señor cara a cara. La presencia del Señor será nuestra luz. ¿Saben qué más, hermano? Yo no sé ustedes, pero yo estoy cansado de tener que lidiar con el pecado. ¿Ok? Cansado de tener que luchar con este cuerpo mortal de pecado. Con la consumación de los tiempos, hermano. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más pecado. Estamos en expectativa de eso, mi pregunta a la iglesia de Cristo. El resultado de la obra de Dios en los postreros días, el Señor salva. Cristo salva. Cristo tiene poder para salvarte de tu pecado. Voy a cerrar con lo siguiente, mis amados hermanos, con el llamado. Versículo 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Quiero que noten algo con el llamado. Ustedes se dan cuenta que ahí mismo inclusive se incluye el profeta, ¿cierto? Él nos dice, venid, oh casa de Jacob, y caminarán a la luz de Jehová. ¿Lo ven ahí? Porque este llamado es para todos. Para el pastor, para el diácono, para todos. El llamado, mis amados hermanos, es andar en compromiso con nuestro Señor. Note, venid, oh casa de Jacob. Ese llamado aquí implica pueblo del pacto, pueblo del Señor. Vengan, casa, vengan, pueblo de Dios, y andemos a la luz de Jehová. Recuerden lo que le dije hace un momento, hermanos. El pueblo del Señor, el pueblo del pacto, tiene un compromiso. El pueblo de Israel lo aplicó, pero la iglesia no lo puede aplicar. El llamado es andar en luz, para que el mundo pueda decir, vamos al monte de Jehová. Porque el monte de Jehová se ve por su pueblo. El llamado es para que vivamos de tal manera que el Señor pueda ser reconocido por el mundo entero. Y eso no es solamente a través de nuestras ofrendas, eso es parte de eso,
ayudar a la expansión del reino y que todo el mundo pueda decir Jesús es el Señor, pero implica también la decisión diaria de vivir conforme a mi vocación hasta el cumplimiento de mi esperanza. Por eso le recuerdo a la iglesia, hermanos, en la manera en que usted entiende el futuro, usted vive su presente. Y cierro con las siguientes palabras, mis amados hermanos. Acompáñenme al Salmo 27. Versículo 1. Jehová es ¿qué cosa? Mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Qué es lo que nos está diciendo el salmista? Si el Señor es nuestra luz, si el Señor es nuestra salvación, hemos de vivir conforme a eso. Caminemos en la luz como Él está en la luz. No solamente en la luz. Salmo 43:3 dice: envía tu luz y ¿qué cosa? Tu verdad. Y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán ¿a dónde, hermano? ¿Lo ven ahí? A tu santo monte y a tus moradas. De modo que el pueblo que estaba en tinieblas, eso es lo que dice la profecía, ¿cierto? Dio gran luz. Dimos la luz. Y salimos de las tinieblas y ahora andamos en luz y en verdad, en dirección hacia su santo nombre. Hermano, estamos en los posteros tiempos. Las señales, en su mayoría, se han cumplido. Estamos esperando una, la consumación de todas las cosas. Lo que se acostumbra a hacer en época de Adviento es precisamente recordar que debemos estar en expectación de su venida y en celebración de su primera venida. ¿Sabe por qué? La primera venida garantiza la segunda. ¿Cuál es su expectativa? ¿Tomamos agua? ¿Tomamos amor? Voy a comer más amor que agua. Tomamos roca, con gusto, compartan con lo que no tiene, pero nunca se olvide la razón de todo. Cristo crucificado. Si no hay jamón ni hay tuli, Cristo sigue siendo el motivo de la celebración. Si no hay roca y hay michita, Cristo sigue siendo el motivo de la celebración. Si no hay nada que darle a los pelados, Cristo sigue siendo el motivo de la celebración. ¿Y sabe qué? No hay mayor regalo que podamos dar a nuestros hijos que Cristo. Amén. Tengo que ganar un PlayStation 5. No tengo plata ni oro. Todo lo que tengo es oro. Cristo. Amén. Hermanos, el más grande regalo que se pudiera dar, el Señor nos lo dio en Cristo. Y si tenemos a Cristo, no nos afanemos, no nos expresemos, tenemos gloria al que vive, que reina, y usted pueda decir: voy al monte de Jehová. Eso es lo único que esperamos. Por lo demás ya lo tenemos. Es mi oración que mientras arrancamos esta fecha usted comparta la luz, que podamos regocijarnos luz y nuestra salvación. Cristo es la única esperanza. Señor, bendiga a tu hermanos. Amado Señor, gracias por